Gustavo, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos a hablar acerca de la minería. El ministro Wilson Pastor de Recursos Naturales No Renovables ya se encuentra en los estudios de la televisión pública. Y fundamentalmente a propósito de lo que ha sucedido en las últimas semanas en la provincia de Esmeraldas. Vamos a leerles parte de lo que dice la ley de minería. Esto es importante para poner también el tema en contexto. Artículo 16, ley de minería: son de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo. Ministro, con este antecedente es importante también saber qué es lo que dice la ley de minería. ¿Qué respuesta ha encontrado el gobierno hasta aquí tras la decisión firme de atacar a la minería ilegal, especialmente lo que ocurrió en Esmeraldas? Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Mire, la minería, como toda actividad económica y esta extractiva, puede ser una fuente de buen vivir, de desarrollo económico, cuando se lo sabe utilizar adecuadamente. Y utilizarlo adecuadamente es, en primer lugar, tener la base legal, el derecho de hacerlo, emplear técnicas de extracción minera adecuadas con el ambiente y con las poblaciones, y puede convertirse en un apalancamiento para el buen vivir. Pero cuando la minería es ilegal, ¿qué es lo que produce? Produce destrucción del medio ambiente, contaminación de la población, cometen un ilícito al comercializar oro, por ejemplo, sin que esto sea conocido por las autoridades del Estado, y finalmente la minería ilegal lleva en sí una carga de sobreexplotación de los recursos humanos a cargo de verdaderas mafias que están en la pequeña minería ilegal. Qué lamentable ver imágenes que nos estaban rodando nuestros compañeros de producción de lo que ha ocurrido en Esmeraldas, cómo la vegetación ha dado paso en algunas zonas a lugares donde prácticamente se ha destruido todo, ministro. En efecto, usted ha leído un artículo de la ley de minería, pero permítame leer dos en su integridad para que sepa la opinión pública por qué nosotros hemos tenido que actuar con firmeza. El artículo 56 dice: explotación ilegal de minerales. Incurrirán en explotación ilegal de sustancias minerales quienes realicen las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente. Y el siguiente, que concierne exactamente a lo que pasó en Esmeraldas: juzgamiento y sanciones. La explotación ilegal o el comercio clandestino de sustancias minerales, en este caso el oro, calificado por la autoridad administrativa, será sancionado con el decomiso de la maquinaria, equipos y los productos objetos de la ilegalidad y el cobro de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, sin perjuicio de las sanciones penales que se derivan de estas infracciones. Sanciones que serán aplicadas a todo sujeto minero, se garantice el debido proceso. Las afectaciones al ambiente y al daño al ecosistema y biodiversidad producidos a consecuencias de la explotación ilícita o invasiones serán considerados como agravantes al momento de dictar las resoluciones respecto de amparos administrativos. Dicho esto, la ley ministro, no puede ser más clara. Hay que sancionar a aquellos que entran en la minería ilegal. ¿Y qué respuesta ha encontrado, especialmente entre los pequeños mineros, las personas que trabajan para algunas, digamos, compañías al margen, que están trabajando al margen de la ley también, a su vez, ministro? Diferenciemos lo que es la minería artesanal de lo que es la pequeña minería y gran minería. Que esto también está establecido en la ley, claramente. Exactamente. La minería artesanal es aquella actividad que sirve para subsistencia de aquellos mineros que se dedican legalmente a la actividad. Tienen que tener permisos para actuar. Se trata de actividades económicas que no pueden superar en inversión unos $80.000 en promedio. Acá en Esmeraldas solamente una máquina retroexcavadora está sobre los $200.000. Se trata de capitales importantes, se trata de una extracción sustancial en montos económicos del oro que hay en los aluviales de Esmeraldas o de Zamora. En Esmeraldas se estima que en los últimos 6 meses se han extraído $130 millones en oro. De manera que estamos hablando de un gran negocio, pero de un negocio ilegal, totalmente ilegal. ¿Quién está atrás de este negocio, ministro? Hay grandes capitales que compran maquinaria, arriendan a pequeños mineros, los sobreexplotan
y luego destruyen el ambiente, como usted ha visto, esos cráteres que parece que estuviéramos en la Luna y no en el Ecuador. ¿Qué tipo de respuesta, ministro, volviendo a lo que yo le decía hace un instante, ha encontrado, especialmente entre las personas con las que ha dialogado el gobierno nacional en los últimos días? El gobierno siempre ha estado abierto a regularizar la minería artesanal. Lo hemos hecho, lo estábamos haciendo en Esmeraldas, pero los efectos de la minería, de la pequeña y gran minería que está aguas arriba de los ríos en Esmeraldas, están contaminando las poblaciones. Y la población pidió a un juez de Esmeraldas en marzo que suspenda toda actividad minera, y este juez dictó una providencia en ese sentido. Finalmente, el juez del Pichincha emitió otra providencia por la cual ordenó a las Fuerzas Armadas de inhabilitar la maquinaria que estaba trabajando porque estaba produciendo daño a la salud y destrucción del medio ambiente. Ministro, ¿cómo lograr que lo que se está haciendo ahorita para regularizar, para poner orden en esta zona de Esmeraldas, no quede en el olvido después de 6 meses, después de poco tiempo, que estas personas que están actuando al margen de la ley vuelvan a ubicarse en esas zonas o buscar zonas también cercanas en la misma provincia de Esmeraldas? Bueno, mire, lo que queremos hacer es una acción de regularización para aquellos que quieren trabajar dentro de la ley. Pero para este efecto, primero tenemos que levantar los pasivos ambientales extremadamente negativos que se han hecho en la zona. Tenemos que remediar. De esta forma el juez podrá levantar la providencia y podemos entrar a regularizar a los mineros realmente artesanales y a aquellos mineros que quieran tener un permiso o un título minero de pequeña minería, pero que se encuadren dentro de las regulaciones de la ley de minería y de la ley de medio ambiente. Ministro, el plan que se ha trazado el gobierno nacional en Esmeraldas, ¿hacia cuándo podrá tener resultados ya en lo que tiene que ver a este proceso de regularización? Mire, tenemos un antecedente similar con Güime en Zamora, en donde las Fuerzas Armadas intervinieron. Y luego estamos en un proceso de regularización de los mineros. 46 familias que trabajaban allí van a ser regularizadas, reubicadas su explotación en zonificaciones que hemos hecho para que vayan a trabajar donde se puede trabajar, vayamos a remediar donde hay que remediar, y estamos casi a punto de firmar un convenio con la empresa minera y con estos mineros en una asociación que va a ser productiva tanto para el Estado como para ellos. Ministro, el mensaje final del gobierno nacional para las personas que están explotando ilegalmente en estas zonas de nuestro país, donde definitivamente se está destruyendo, más allá del daño ambiental, también hay un daño social. Sí. Yo le diría en 2 frases. Aquellos que quieren trabajar en la ley, nosotros estamos abiertos a apoyarles técnicamente, económicamente, para que las cosas se hagan dentro de la ley. Pero aquellos que quieren hacer en forma desordenada, ilegal, contrariando todas las leyes, actividad como si en este país no hubiera autoridad, no hubiera instituciones, un país tierra de nadie, están equivocados. Entraremos nuevamente a impedir esta ilegalidad cuantas veces sea. Ministro, muchísimas gracias. A usted. Ha sido Wilson Pastor, ministro de Recursos Naturales No Renovables.